Hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy Pamela Olmedo, profesora de piano, y estoy representando a LAB Chile, la Asociación Latinoamericana de Profesores de Piano. Hoy día tenemos la tercera jornada de un ciclo que hemos preparado en torno al piano chileno. Y vamos a tener una conferencia de la pianista Priscila Vergara. Esta tercera parte de este encuentro está organizado por la LAB Chile junto al Archivo de Música de la Biblioteca Nacional, en el marco del cuarto encuentro iberoamericano de archivos musicales y sonoros. Hoy día la conferencia va a estar a cargo de Priscila Vergara, una pianista de la quinta región, máster en danza artística de interpretación solista mención piano, a cargo de Lucas Tiantore. Y su conferencia hoy día va a ser el piano chileno desde la obra de Soro, Lenk y Allende. Voy a dejar con ustedes a Priscila, que va a iniciar la conferencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Priscila, se ve Perfecto. bien. Bueno, primero agradecerte, Pamela, por la invitación a participar en estas conferencias que creo yo son tan necesarias para nosotros. O sea, como pianistas chilenos, músicos chilenos, es muy importante saber de lo que ha pasado en nuestra historia nacional. Y la verdad que ya he podido dar esta conferencia en varias partes, pero creo yo tener la posibilidad de que sea de manera online y que por lo tanto quede registrado me parece maravilloso para que se pueda compartir con alguien más que también pueda interesarle en estos temas. También agradecerle a Cecilia, ¿cierto? Porque ella confió también en que podríamos incluir esta conferencia dentro del encuentro, y agradezco también su confianza, su gentileza. Y bueno, vamos a comenzar porque la conferencia trata de bastantes temas, entonces para que no nos dilatemos tanto. Voy a compartir pantalla. Y vamos a dar inicio entonces a la conferencia. Bien, la conferencia de hoy trata sobre el piano chileno, principalmente desde la obra de Enrique Soro, Alfonso Lenk y Pedro Humberto Allende. La conferencia la he dividido en tres partes. En una primera parte vamos a abordar aspectos históricos del piano en los inicios del desarrollo del arte en Chile desde el siglo XIX y cuál fue el rol que cumplió el piano en las actividades culturales de nuestro país. También vamos a hablar del Conservatorio Nacional de Música y Declamación llamado en ese entonces y cómo se fue profesionalizando la composición y la interpretación musical. En la segunda parte vamos a abordar temas mucho más específicos sobre la composición y cómo ésta se fue insertando en el medio musical, ya sea por medios discográficos, ya sea por los registros que encontramos a través de YouTube, y también cuáles son los repertorios que se están ejecutando y cuáles son los compositores que están siendo mayormente divulgados. También a raíz de estos resultados que vamos a arrojar desde esta pesquisa, entonces vamos a exponer cuáles han sido las obras canónicas del piano chileno. Y en la tercera parte, y a raíz de esta canonización que se gesta bajo el alero de tres compositores, entonces vamos a entrar un poco más en detalle a sus partituras, a su estética, y vamos a también hacer algunas audiciones de sus obras canónicas. Bien, primero que todo vamos a hablar del piano.
¿Qué pasó con el piano en el siglo XIX? ¿Ya? Primero vamos a remontar un poco, o sea, 100 años más tarde, más o menos, cuando en Chile llegan los pianos por primera vez. Esto sucede a principios del siglo XVIII, ¿ya? Y lo que conlleva llegar a Puerto de Valparaíso con un atraso más o menos importante. El piano que llegó en realidad no es el que conocemos ahora, sino que era el clave. Este piano causó gran impacto dentro de la sociedad, que eminentemente fue la sociedad de más alta categoría, la élite fue la que pudo procurar y poder traer estos pianos a Chile, ya que su importación era muy elevada. Entonces, llegan los pianos traídos por la elite, los claves, que son bastante cotizados y a la gente de ese momento les gusta por su nueva sonoridad particular, les gusta también por su construcción, que también llamaba la atención. Y entonces el piano ya gana su posición en ese entonces. Hacia el 1795 llega por primera vez un piano forte, que es el que más cercano tenemos al piano actualmente. Y eso sucede gracias a la familia Cotapos. Ellos ofrecen un concierto que podría decirse el primer concierto en un piano fuerte, al menos del que tengamos referencia. Y luego de eso se incorporan nuevos 6 pianos más que llegan en 1802. Estos son los registros más o menos que tenemos de cuando llegan recién y por primera vez los pianos a Chile durante el siglo XVIII, el siglo XIX, perdón. Y entonces, finalmente, cuando ya se incorpora el piano totalmente y con todo éxito, es hacia el 1820. ¿Qué sucede acá? Hay una cronista inglesa, María Graham, que ella pudo evidenciar y desde primera fuente pudo comprender la importancia del piano dentro de los hogares de la sociedad élite y ella comenta en los relatos lo siguiente, y abro comillas, el número de los pianos fuertes es asombroso, no hay casa que no tenga uno y la afición por la música es excesiva en Chile, cierro comillas. Eso nos da cuenta entonces que el piano va teniendo un rol muy importante y también que en realidad es el instrumento predilecto de la época, que alcanzó un éxito más o menos calculando entre el 1975, 1875 y 1820, estamos hablando de un rango más o menos que alcanzó el piano de 25 años, en donde ya se pudo insertar muy bien en nuestro país. Vamos a hablar ahora de la presencia que tuvo el piano en estas tertulias, cuál fue el rol que ocupó. Tomamos este momento de 1820 para hacer un trazo, ya un trazo de cómo fue la evolución del piano. En esta etapa de la historia, el desarrollo del instrumento está fuertemente ligado a las actividades culturales privadas ofrecidas y organizadas por las familias de la alta sociedad. Las actividades que conocemos como las famosas tertulias. En estas tertulias el piano mantuvo una participación como instrumento solista, como instrumento de cámara y esencialmente acompañaba a cantantes y a músicos aficionados. Las ejecuciones al piano estaban a cargo preferentemente por mujeres, las que a su vez estudiaban piano de manera particular, con profesores, por supuesto, particulares. ¿Y cuál era el propósito de esto? ¿Cuál era el propósito de que ellas estudiaran música? No era solamente por una cosa cultural, sino algo un poco más fuerte, diría yo. Y era que debían cautivar al extranjero empresario. ¿Cuál era el fin? Conseguir matrimonios, por ejemplo, establecer lazos entre familias de clase y, por qué no decirlo, eran estrategias en realidad de políticas y de poder, ¿ya? Entonces, retomo con lo anterior.
Estas señoritas agraciadas y que tocaban tan animadamente el piano, ellas, porque, a ver, ellas tocaban el piano y carecían de buena técnica, ¿ya? Ellas no tenían una técnica pianística que las facultara como pianistas profesionales o algo así, porque más bien la enseñanza era precaria, ¿ya? Y en parte eso se debía porque el repertorio que se tocaba tampoco lo exigía. ¿Qué repertorio se tocaba en estas instancias? Se tocaban, por ejemplo, piezas de salón, piezas que eran muy sencillas como valses, danzas y mazurcas, y este repertorio cumplía el fin de amenizar una comida o una velada. Y en ese contexto, entonces, el piano cumple una función ¿de qué? De entretenimiento y de decoración. En un momento histórico importante es la llegada de doña Isidora Segers, que sucede hacia el 1823. ¿Qué sabemos de doña Isidora Segers? Bueno, que ella fue una gran cantante lírica de origen español, que tuvo una minúscula faceta como compositora, y como indican los artículos de Jorge Urrutia Blondel, que tenía una voz cautivadora. Y claro, como cantante, hará que el género lírico sea parte importante de las tertulias organizadas por ella. Y así se instaura entonces en la escena musical chilena la ópera italiana y del bel canto. Y estos géneros se mantendrán con hartas décadas posteriores. Dentro de lo que hizo doña Isidora Segers hay un hito muy importante y es la creación de la Sociedad Filarmonia en 1831. Esta sociedad se creó con el propósito de activar el ambiente musical. Estas tertulias también se planteaban como un espacio para sociabilizar, sobre todo con gente importante y de clase. Y también los temas de conversación comprendían la contingencia nacional, por ejemplo, la cultura, la filosofía, las artes, inclusive hasta en algunas ocasiones había baile. Pero, ¿qué fue lo que cambió entre las tertulias que ofrecía la Sociedad Filarmonia con las antiguas tertulias ofrecidas por la élite? Algo muy importante, y es la valoración por el arte, especialmente por la música. De hecho, uno de los objetivos principales de esta sociedad era generar el gusto por la música. ¿Qué quiere decir esto? Apreciar la música, valorarla como una obra de arte, aprender a escucharla. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla el piano en este contexto? Se desenvuelve igual como un instrumento acompañante, esta vez acompañando óperas. ¿Qué significó esto? Entonces abordar nuevos repertorios, y estos nuevos repertorios además exigieron mayor dominio técnico de los instrumentistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el repertorio que se irá anidando en aquel entonces exigirá mayor conocimiento y dominio de los músicos. Dentro de estas magníficas presentaciones organizadas por la Sociedad Filarmonia, aparece la figura del músico y compositor Federico Guzmán, que yo creo todos conocemos, que en realidad sabemos que es el pianista y compositor más importante del siglo XIX. Federico nació en una familia de músicos y por lo tanto desde pequeño se formó, y esa formación sólida que tuvo con su padre lo hizo adquirir gran técnica ya desde pequeño. Él como pianista tuvo una brillante carrera, tuvo la posibilidad de perfeccionarse en París, por ejemplo, y dio conciertos en Europa y América Latina. Y ojo, estas oportunidades muy pocos músicos chilenos de la época podían contar. Estas experiencias de conocer otros ambientes musicales diversos y obviamente también muchísimo más avanzados que el nuestro, hicieron de él un músico inigualable, ya que no solo fue un tremendo intérprete, sino que también fue un gran compositor y con una vasta producción. ¿Cuántas obras tiene Federico Guzmán? Él tiene más de 200 obras, para las cuales la mayoría se las dedicó al piano. Como un músico que pudo conocer y visitar Europa,
pudo escuchar la música romántica en boga de allá. Y en ese sentido, sentirá una afinidad especialmente por la música de Chopin. Este hecho permea de cierta manera su estilo compositivo y por ende crea obras de rasgos estéticos europeos y a su vez incorpora ciertos elementos propios de la cultura chilena. Y por último, un punto muy importante dentro de la obra de Federico Guzmán y de su quehacer musical dentro de la música nacional. Federico trabajó arduamente en promover el desarrollo y la profesionalización del músico. Por ejemplo, él crea asociaciones que apoyan el desarrollo artístico, también incorpora sus propias obras, cosa que no era común, dentro de su repertorio cuando iba de gira por Latinoamérica. Y también añade a su repertorio algunas obras de otros compositores latinoamericanos. Esta manera de concebir y crear la música, de albergar en ella ideales de patria, por ejemplo, y de sentido de lo americano, será su legado para las futuras generaciones de compositores e intérpretes. El rol del piano en la música adopta durante el siglo XIX. Luego de haber realizado esta panorámica más o menos de cómo va insertándose el piano, ¿cierto?, en la sociedad chilena, vamos a hablar entonces de cuál es el rol durante el siglo XIX del piano. Este se manifiesta como sinónimo de erudición, de cultura, de clase, ¿cierto? Y por ende también de poder. Se le asocia primeramente como instrumento de entretenimiento y esparcimiento, y también ligado a la figura femenina, ¿no es cierto? Y por ende se le calificaría como un instrumento netamente femenino o que generalmente es tocado por mujeres. Posteriormente, la figura de Federico Guzmán rompe en parte con esa canonización, siendo además el primer pianista que alcanza fama nacional e internacional. Y con él el piano pasa a tener un rol social. ¿Qué significa esto? En donde el arte dignifica y enaltece al hombre. Las tertulias ofrecidas por doña Isidora Seger se convierten en el motor principal del quehacer musical y comienza con ellas a gestarse en la sociedad chilena el gusto por el arte o el gusto por la música. Entonces hay una transformación donde las tertulias musicales pasan a ser tertulias artísticas. Y en este sentido, la música deja de ser una música que entretiene y acompaña veladas y se transforma en el foco principal, donde se aprecia y se escucha con atención y se comienza a valorar como arte. Vamos a hablar ahora de un hito importante cuando se crea el Conservatorio Nacional de Música. Las primeras manifestaciones del progreso en Chile se manifiestan también a través de la cultura. Y ello, entonces, hace que se cree en el año 1850 el Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Y en el año 1857 se inaugura el Teatro Municipal de Santiago. Y con estos dos hitos importantes se fortalecerá el desarrollo de la cultura y las artes y propiciarán que el estudio de la música llegue a todos sectores también de la sociedad. La enseñanza, por tanto, se vuelve más seria, lo que hizo necesario traer desde el extranjero maestros que estuvieran preparados a la altura para dedicarse a la enseñanza de la música. Los profesores que llevaban venían principalmente de Italia, de América del Sur y de Alemania. ¿En qué influye la llegada de estos maestros del extranjero? Influye en la formación de músicos, por supuesto que ahora están más cualificados, están más preparados, y también influye en que el repertorio que se empezará a ejecutar será transformado y tendrán, en vez de una corriente italiana o estilo italiano, irán cambiando hacia el mundo germano. Por otro lado, el ámbito privado se mantiene.
Es decir, ellos siguen haciendo música de manera privada, siguen con las tertulias, también se sigue la enseñanza particular y entonces se establecen dos polos. Por una parte, el mundo privado, ¿no es cierto?, que sigue con esta enseñanza y con esta práctica de la música, y por otra parte aparece el Conservatorio Nacional, con un importante rol social. ¿Cuál es ese rol? De ofrecer una educación musical para aquellos que no tenían los medios para costearse sus estudios. Y en ese sentido, el estudiante del conservatorio es un estudiante más bien humilde y en muchos casos de muy pocos recursos. Y entonces, ¿qué rol cumple el conservatorio? Se vuelve un lugar protector y donde se intenta rescatar al desamparado a través de la música. En el caso de la mujer es aún más serio porque la música trata de sacar a la mujer de la prostitución, eso es muy complejo. Y entonces se le daba educación musical a estas mujeres para que pudieran vivir de la música y por supuesto ya dejaran de prostituirse. La música docta entonces comienza a desarrollarse bajo nuevos paradigmas. En otros estratos sociales, por ejemplo, y en que la música se concibe como un medio para mejorar al hombre. Vamos a hablar ahora sobre la formación pianística. Y aquí me van a disculpar de la diapositiva tan extensa que hay, ¿cierto? Pero bueno, hay tantos pianistas importantes que contribuyeron, digamos, a la formación también de futuros pianistas, que era necesario incluirlos dentro de esta diapositiva. Solamente ustedes lo pueden ir leyendo mientras yo voy comentando algunos puntos claves de acá. Uno de los profesores más destacados que tuvo el conservatorio era don Roberto Duncker. Don Roberto Duncker fue alumno de Martin Krauss en el conservatorio de Stern en Berlín, y quien a su vez fue alumno de Franz Liszt. ¿A quién formó Duncker? Formó a Rosita Renner, por ejemplo, la que también además tuvo la posibilidad de viajar a Alemania y estudiar con Krauss. Otro alumno de Duncker fue Americo Trinity. Él prosiguió sus estudios con el maestro Enrique Soro y a raíz de que Duncker renunció posteriormente, se queda entonces con Enrique Soro. De Americo Trinity se sabe que fue excelente alumno, pero lamentablemente sus estudios de perfeccionamiento en Europa que iba a tener, ya que se había ganado una beca, se vieron truncados por el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero aún así, él pudo establecerse en el conservatorio como docente y donde formó a Alberto Speaking. Speaking sí pudo viajar al extranjero y donde realizó 5 años de piano en la Royal Academy of Music con el maestro Tobias Mathai. Él fue un profesor muy reconocido por toda Inglaterra. Speaking formó a los pianistas emblemáticos como Oscar Gacitúa, Mario Miranda, Alfonso Montesino y Elvira Savi. Elvira Savi fue alumna primero de Duncker, ¿ok? Y lo que sucedió acá es que Speaking convence a Elvira Savi de que deje de estudiar con Duncker y se vaya con él. Y entonces se dice que esto influyó en que Duncker, por supuesto, se sintiera traicionado y por lo tanto quisiera abandonar el conservatorio. Con todo lo que he dicho respecto de los maestros, ¿cierto? Y de esta como árbol genealógico que se ha gestado, quiero decir lo siguiente, que el desarrollo de la interpretación en Chile goza de un nivel inigualable. Y pensando en esto del árbol genealógico, podemos decir que todos ellos fueron alumnos de alguna manera, ¿cierto?, descendientes de la escuela de Liszt. ¿Qué más podemos decir de estos grandes pianistas y de las primeras generaciones de nuestros pianistas chilenos? Que se dedicaron a la docencia, eso lo sabemos, y que formaron pianistas también de excelente nivel, o sea, pasaron de un nivel
magnífico que se transmitió de generación en generación. Por ejemplo, el caso de Elisa Alsina, Flora Guerra, Elma Miranda. Pero no es menos importante que comprendamos todos que ellos contribuyeron fuertemente con la difusión de las obras para piano chilenas. Y este es el legado, y me refiero que es un gran legado en otorgarle un espacio a nuestra música. Y que, por supuesto, ese legado se traspase de generación en generación. Sabemos por las revistas chilenas, la revista musical chilena, que a través de las crónicas se narran cuándo va a haber una presentación en el extranjero, nacional, cuándo tocaban estos pianistas y qué repertorio tocaban. Y en ese sentido, sí que difundían muchísimo el repertorio nacional. Y bueno, para concluir con esta parte, se debe destacar lo siguiente, y que el desarrollo de la enseñanza del piano como la difusión de los repertorios chilenos descansan en el Conservatorio Nacional, el que posteriormente pasa a ser parte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y desde este lugar y con la creación de los festivales de música chilena, por ejemplo, organizados por el Instituto de Extensión Musical, se fortalecerá la composición chilena hacia los años 50. Voy a compartirles un párrafo que escribió el crítico musical Daniel Quiroga. Él lo publicó en la revista musical chilena el 1 de enero de 1960. Ya tiene sus años esto. Dice así: el impresionante despliegue pianístico de nuestra historia musical casi no puede ser contrapesado con el de los cultivadores de otros instrumentos. El instrumento que fuera el colonizador musical de América durante el siglo pasado dejó una tradición cuyo peso solo recientemente viene equilibrándose, al formarse otras generaciones de instrumentistas que demuestran que no solo de piano vive la música. Bien, ¿por qué les comparto este texto? Porque con él podemos comprender la importancia atribuida al piano, ¿cierto? Esto estamos hablando de los años 60. Y no solo en Chile, sino que también en América Latina. En este párrafo se menciona precisamente esa brecha gigantesca que existe entre la calidad formativa de las cátedras de piano respecto de otras. La exigente formación que se gestó en la primera mitad del siglo XX de pianistas permitió que las composiciones escritas para piano entonces pudieran ser ejecutadas, y ya que contábamos con un gran número de pianistas de primer nivel. Hay una anécdota muy importante que le pasa a Pedro Humberto Allende con una de sus obras más importantes, diría yo, el concierto para violonchelo y orquesta. ¿Y qué le sucedió a Allende? Que cuando él lo publicó, se hace la edición del concierto, de la parte del violonchelo, la orquesta, se edita. No hay instrumentista que sea capaz de tocarlo. De hecho, bueno, el concierto en sí es difícil, hay que decirlo. Tiene una dificultad para aquellos que somos pianistas, más o menos como se me imagina como el tercer concierto para piano de Prokofiev. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta música no puede ser divulgada, porque si no tenemos instrumentistas que puedan tocar, la música en realidad se queda en papel. Y entonces, eso por supuesto que dificulta que la circulación del repertorio nacional vaya anidándose. Sin embargo, y por una parte también se agradece que dentro de estas dificultades que tuvieron otros instrumentos, el piano no haya sido el caso. Y por eso también se puede comprender que el piano en este periodo fue el instrumento por excelencia, digamos, del periodo de composición, en donde se le dedicarán muchas obras, que vamos a hablar, por supuesto, más adelante. Entremos a aspectos de la composición. Cuando llega y se instaura el Conservatorio Nacional, pasaron hartos años para que recién
la música pudiera incorporarse, la composición pudiera incorporarse dentro de la rama, ¿cierto?, de los estudios en el conservatorio. Y bueno, primero en 1894 se instaura la Cátedra de Armonía, que son los primeros indicios hacia esta formación de composición. En 1900 se agrega el contrapunto a la Cátedra de Armonía impartida por el maestro italiano Domingo Fresnia, y en 1903 se agrega el curso de estética a cargo del profesor colombiano Isaías Gamboa, que hay que destacar que los tres profesores provienen, por supuesto, desde el extranjero. Luego, en 1905, esto es importante porque es primera vez que el alumno y exalumno del conservatorio puede obtener un título profesional, un reconocimiento profesional. Entonces, los primeros títulos que se obtienen son del grado de armonía y composición, en donde se titulan 2 estudiantes hombres, y de interpretación. Y aquí hay 27 estudiantes que se titulan de piano, dentro de los cuales 25 son mujeres, y en violín se titulan 6 varones. Esto quiere decir entonces que el piano se está canonizando y está siendo mayormente ejecutado por mujeres. Y también, a su vez, que el piano es el instrumento predilecto. Quiere decir que es el que más escogen o más estudiantes tienen dentro de las carreras. Y finalmente, también mencionar la llegada de el maestro Soro. Enrique Soro fue un gran y tremendo aporte para el quehacer musical nacional. ¿Qué significó? Su llegada significó que creció significativa y exponencialmente las actividades artísticas, sobre todo las actividades orquestales y de cámara, y fomentó también nuevos repertorios. Y, por ejemplo, que bajo su llegada y después el ser el director del conservatorio, se pueden hacer el ciclo completo de la sonata, o sea, de la sinfonía de Beethoven. Y entonces, él va a contribuir en las actividades artísticas, pero también contribuye en una sólida formación de estudiantes de composición. Y también, ¿en qué? En que él va a ser el compositor con más obras para piano que ha tenido en la historia hasta nuestros días, que es finalmente, creo yo, es un tremendo legado para todos nosotros. Entonces, ¿cómo viene la literatura pianística dentro de todo este quehacer que está pasando en el conservatorio? Estamos siempre hablando desde ese lado, ¿ya? Porque ahí se está gestando, se está haciendo la música. Bien, vamos a hacernos un panorama general del magnífico periodo que tuvo la literatura durante la primera mitad del siglo XX como hasta la década del 60. Bueno, para eso yo me basé en el libro escrito por Roberto Escobar y Renato Irarrázaval. Ellos hicieron un libro llamado Música compuesta en Chile desde 1900 a 1968, lo publicaron en el año 1969. Y en este libro se especifica en detalle, digamos, por cada instrumento solista, los compositores y las obras que están y dónde están, si están editadas o no. Y aquí, ¿qué me encontré? Por ejemplo, que para las obras de piano solo, en realidad son más de 365 obras, son muchísimas obras, de los cuales son 50 compositores que entran en esta etapa de la música, y de ellos solo 8 compositoras, de las cuales, de las 8 compositoras, y como vamos a ver más adelante, solamente una o dos son las que más se están tocando, que es el caso de María Luisa Sepúlveda y de Ida Vivado. María Luisa Sepúlveda es importante para el repertorio para piano porque de estas 8 compositoras hay 25 obras que se hicieron entre todas, y de esas 25 obras,
María Luisa tiene 10, así que ella es la compositora que más obras para piano ha hecho. Bien, entonces, con esto decimos que el canon que se está gestando, ¿cierto? Se manifiesta a través del hombre como el que crea y compone, y que la mujer se dedica a la interpretación. Cuando hablamos entonces de que el hombre se está dedicando más a la composición, debemos también mencionar cuáles son estas vertientes que se están gestando, estas vertientes, digamos, estéticas que se están insertando en la composición chilena. Principalmente se mantiene el neoclasicismo con Enrique Soro, con Gustavo Becerra, Juan Orrego Salas, Carlos Botos, René Amengual, por ejemplo. En postromanticismo aparece Alfonso Ley. Nacionalismo aparece Pedro Humberto Allende, Carlos Isamit, con folclore, y étnico Carlos Lavín, Carlos Riesco. Y el expresionismo Domingo Santa Cruz, que es quien lo abandera. Por supuesto, después posteriormente llegan muchas más corrientes estéticas, pero estas son las que están más o menos en este periodo del cual estamos hablando. Y bueno, ¿por qué dentro de todas estas vertientes, ¿cierto?, estéticas, por qué el piano está siendo el instrumento al cual más obras le están haciendo? Obviamente le debemos atribuir que sus cualidades instrumental, ¿cierto?, que posee son ideales para cualquier compositor, para que pueda experimentar distintos estilos, sonoridades. Dichas características del piano se hacen muy interesantes y provechosas para los compositores. Y por esto creemos también que el piano alcanza un número importantísimo de obras que no lo tiene ningún otro instrumento. Bien, para terminar esta recién primera parte, vamos a hablar entonces de qué es lo que pasó en torno al piano. Bueno, primero vemos que la fama del piano es inigualable, alcanza un éxito, la cual María Graham llama la época histórica, heroica del piano, y que en este contexto primero se mantiene dentro de la élite, en un círculo cerrado, donde se hacen tertulias, donde también se estudia de manera particular. Aparece el músico aficionado también que compone, pero que compone obras de salón, vernáculas, que son obras cortas y más bien simples, y que luego, posteriormente, con la llegada del Conservatorio Nacional, la composición se establece, se profesionaliza, también lo hace la interpretación, y dentro de esto, la transición del piano pasa a ser, de ser un instrumento como entretenimiento, a ser un instrumento que valida las estéticas y también valida al compositor. La validación de estos compositores y de estas obras comienzan en los festivales de música chilenas inaugurados en 1948, y donde se estrenan y ejecutan importantes obras para piano. Hay algunos compositores, por ejemplo, que tuvieron premios como los preludios de Carlos Boto. Las ejecuciones en vivo y grabaciones fueron realizadas también por los grandes maestros que estaban en el Conservatorio Nacional, en la cátedra de piano, ¿cierto? Y de esta institución entonces comienza el canon de las obras. Vamos a la segunda parte, que voy a hablar un poco de parte de mi tesis o de mi investigación, y en lo cual me basé para obtener los registros y los resultados. Busqué en todos los registros de la Biblioteca Nacional de Chile, en donde encontré 35 registros y donde estaban 35 diferentes obras grabadas, ¿ya? Las producciones discográficas como los sellos SBR, sello Alerce, algunas producciones privadas también, encontré un total de 44 discos
en donde se interpretaron 32 obras diferentes. En la plataforma YouTube pude recopilar 132 registros en donde se tocaban 52 obras diferentes. Y en la revista musical chilena tuve que leer del tomo 1, que se publicó en 1945, a la número 228, es decir, todos los tomos del 1 al 28, en la sección crónica para evidenciar cuándo se estaba tocando repertorio chileno, dónde y quién. Y entonces, con esta información recabada tuve un resultado de lo siguiente. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, menciono que esta investigación fue realizada hasta el año 2018, hasta marzo. Por lo tanto, por supuesto que estos números ahora en la actualidad han cambiado. Sin embargo, yo creo que las tendencias se mantienen. ¿Qué pasó en la industria discográfica? Aquí, como podemos ver, 3 compositores son los que más están grabando: Enrique Soro, Pedro Humberto Allende y Alfonso Leng. En el caso de estos 3 compositores, de ellos se están grabando, la gran parte de los registros es la misma obra, que en el caso de Soro se está grabando el Andante Apasionato, las sonatas, en el caso de Pedro Humberto Allende, las tonadas, y de Alfonso Leng, las 5 doloras. Y aquí me gustaría resaltar algo importante, que dentro de las grabaciones icónicas que tenemos, existe las grabaciones que han hecho 2 pianistas del extranjero que están radicados en nuestro país. Me refiero a Svetlana Kotova y a Arman Abols. Ambos han grabado grandísimos y valiosos discos para todos nosotros. El piano del bicentenario del piano chileno volumen 1, en el caso de Abols, y Música Docta Chilena, volumen 4, que grabó Svetlana Kotova. Vamos a ver ahora en YouTube. ¿Qué sucede en YouTube? Como podemos ver, se mantienen las mismas tendencias, en donde 3 compositores realmente se disparan del resto de los compositores. Aquí Allende cuenta con 30 registros, pero solamente corresponden a 4 obras, es decir, hay alta repetición de una misma obra, la cual se ha repetido 30 veces, y por supuesto son las tonadas de carácter popular chileno. En el caso de Enrique Soro, él alcanza un mayor número de 42 videos, y en donde se interpretan 32 obras diferentes de él. Y de esas, 11 corresponden al Andante Apasionato. Y en el caso de Leng cuenta con 22 videos, y en su mayoría, en verdad, son las 5 doloras. Que vale decir acá, se mantiene que estas 3 obras son las que más se están tocando. Respecto de estos registros, debemos considerar que una de las razones para que ciertas obras sean más ejecutadas que otras radica en las ediciones, obviamente. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, en Google, el Andante Apasionato, o las doloras, o las tonadas, las podemos encontrar fácilmente. No así, por ejemplo, los preludios de Leng, las sonatas de Soro, o los estudios de Allende, que nosotros, varios pianistas de acá, de Chile, estamos en un grupo de Facebook que se llama Pianistas de Chile, y por supuesto allí siempre se está preguntando quién tiene la obra tanto, quién tiene la obra tanto. Y esto significa entonces que no tenemos, no se encuentran tan fácilmente como estas 3 obras. Entonces, por lo tanto, creemos que gran parte de cómo se está gestando el canon es a raíz de que el acceso también es un aspecto importante dentro de esta canonización, que se toquen las obras
que son de fácil acceso. Me pasó lo siguiente también, que cuando no conocemos una obra, solemos entonces no tocarla. Si tenemos algún indicio de cómo suena alguna grabación, un registro, podemos decir, oh, qué bonita, ¿cierto? Algo similar me pasó el otro día cuando escuché el concierto de Svetlana, en torno al piano chileno también, que ya lo hizo el martes, y en donde tocó de Próspero Bisquier 3 bocetos para piano, y que me encantaron. Y yo, la verdad que no los conocía, entonces esa simple audición de una obra ayuda también a que pueda ser motivante, digamos, tanto para un pianista o para mí como profesora poder compartir ese material con mis alumnos y que ellos también puedan estudiar una obra chilena. Vamos en el último punto de la recabación de datos, que fue la revista musical chilena. Y allí ustedes también pueden ver que la proporción, digamos, dentro de estos 3 compositores sigue siendo la misma, ¿ya? Aquí solamente Pedro Humberto Allende pasa a tener más registros y Enrique Soro, al contrario, decae. Aquí hay un listado que la barrita negra es los registros que cuántas veces se tocó algo de, y la barrita más abajo de color gris indica cuántas obras. Si miran ustedes de Pedro Humberto Allende, él tiene una significativa suma de 146, ¿cierto? 146 registros, y de los cuales solo 7 son las obras que se están ejecutando. Y por supuesto acá lo mismo, la tonada se están tocando más que otras. En el caso de Alfonso Lens, él también tiene un significativo número de registros y de él, que tiene 9 obras para piano nada más, de él se están ejecutando mucho más, es decir, su catálogo para piano está siendo mayormente divulgado. Y en el caso de Soro, bueno, él se está ejecutando 81 veces y de las cuales son 26 obras. ¿Qué pasa aquí con Enrique Soro? Que Enrique Soro representa ideales un poco conservadores y que por supuesto ya con la modernidad es lo opuesto. Por lo tanto, lo que se busca ahora son ideales nacionalistas. El intérprete siente también identidad y, por ende, un compromiso más importante con un repertorio que los representa. Y en ese sentido, entonces, el Pedro Humberto Allende es el que abandera este sentimiento, este sentido de lo patriótico, de lo nacional. Bien, hablemos de la producción que tienen estos 3 maestros. ¿Cuántas obras compuso para piano solo? Estamos hablando solo, las obras para piano solo, Enrique Soro. Él compuso 159 obras, muchísimas obras para piano. Alfonso Lens, solo 9, y Pedro Humberto Allende, 48. En total, entre ellos 3 suman 216 obras y que corresponden a un 59% del total de las obras que hemos hablado, que eran 365. En este caso, y creo yo que Alfonso Lens, aunque tenga pocas obras, entra en este grupo de los que abanderan la música para piano, porque por supuesto él fue un importante precursor de la música chilena, de la música con tendencia germana. Él participó activamente en el grupo de los 10 sobre los años 1914-1924. Entonces, esa participación activa creemos que lo inserta dentro de este grupo. Tenemos un caso particular, por ejemplo, que es Carlos Isamit. Carlos Isamit compuso 25 obras para piano. Después de Pedro Humberto Allende, es el tercero que más obras para piano hace. Pero ¿qué pasa con Isamit? Él en verdad sufre de problemas de difusión,
a raíz de que sus partituras no están editadas. De las 25, 21 de ellas están inéditas, se encuentran en el archivo del compositor y por lo tanto están allí sin poder tener acceso a ella. Y por eso entonces no entra dentro del canon también de las obras. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que es el resultado entonces que obtenemos del canon de las obras. Y es este. De Enrique Soro, la obra que más se está tocando es El Andante Apasionato. De Alfonso Len son sus 5 doloras y de Pedro Humberto Allende sus 12 tonadas de carácter popular chileno. Aquí hay que mencionar que estas obras se enmarcan dentro de un periodo de 8 años, es decir, de 1916, cuando se compone el Andante Apasionato, y 1902, cuando Pedro Humberto Allende concluye las tonadas. Y esto refleja también el cambio significativo que tuvo la composición, la que paulatinamente va adquiriendo tintes modernizadores. Y digo modernizadores porque la figura de Soro queda marginada. Algunos sabrán que se hizo una polémica reforma en el año 1928 en el Conservatorio Nacional, que fue abanderada por Domingo Santa Cruz y que, de una manera poco apropiada, desvincula a Enrique Soro y entonces toma el mando Domingo Santa Cruz. Y es que la transmutación que necesitaría la música para modernizarse era eminente y por lo tanto Enrique Soro representaba justamente lo opuesto. Y por esta razón entonces se tuvo que desvincular a Enrique Soro. Vamos a iniciar con la tercera parte, que va a tratar más bien de elementos estéticos y profundizar en cada uno de los compositores. Vamos a ver también, a escuchar de sus obras el Andante Apasionato, las Doloras 1 y 3 y las tonadas números 5 y 8. ¿Qué podemos decir de Enrique Soro? Yo de Enrique Soro tuve acceso a 44 obras y a través de estas 44 obras entonces pude determinar ciertas características estilísticas de sus composiciones. Por ejemplo, vamos a nombrar algunas de ellas. Utiliza las formas clásicas, preferentemente románticas, y como la forma sonata, scherzos, nocturnos. Él tiene una preocupación por la simetría, tanto en lo macro como en lo micro de la estructura musical. También en su música podemos hablar de que amplía los registros, llegando a desenvolverse casi en la totalidad del teclado. En el margen dinámico, por ejemplo, se amplían las dinámicas a 4 Ps o 4 Fs. Él también es posible que más encontremos texturas complejas dentro de su obra y que fruto de la herencia, ¿no es cierto?, del periodo romántico y clásico, su preocupación se centra en la melodía. Y por estas razones, entonces, su obra se enmarca en una estética romántica y con tintes también neoclásicos. Ahora vamos a escuchar de Enrique Soro, El Andante Apasionato.
Bien, vamos a continuar ahora con el compositor Alfonso Lenk. De Alfonso Lenk tuve el acceso tan solo a 5 obras, bueno, que también tiene nuevas, así que igual fue bastante amplio el acceso que tuve de sus obras, y en las cuales pude evidenciar los siguientes aspectos. Él prefiere la forma pequeña, como la forma canción, ¿cierto? Haciendo reminiscencias al lied alemán, un estilo que también él tanto admiraba. También su estructura de fraseo es más bien libre, por lo que es bastante asimétrica. Y esto demuestra que su preocupación no está en la simetría, sino en lo expresivo y el desarrollo que necesite una frase para desarrollarse y concluir. También él utiliza tonalidades bien complejas y normalmente hacia los bemoles, por lo que hace suponer que es un factor importante dentro de su música, generar cierta opacidad, ¿cierto? Ya que sabemos que los sostenidos, sobre todo en las cuerdas, se nota que tiene más brillantez que si tú tocas en una tonalidad con bemoles. Y entonces, esa falta de brillo también nos hace pensar que es una música más bien íntima. Por otro lado, él también jerárquicamente la melodía es principal, ¿ya? Y siempre se transforma en el hilo conductor de toda su obra, de toda la pieza musical. Él también utiliza texturas complejas, mayormente polifónicas y muy polifónicas. Vale decir, en una misma mano, tener más de una voz. En cuanto al uso del cromatismo, bueno, esto es una inspiración que también viene de la obra wagneriana, y de hecho en la Dolora 3, que la van a ver en un rato más, cita textual en el compás 2 el acorde de Tristán. Y entonces solamente que está enarmónicamente escrito, pero aquí hay por supuesto, una gran influencia germana. Y por estas razones, entonces, consideramos que la obra de Lenk se encasilla dentro de una estética postromántica germana. Vamos ahora de Alfonso Lenk a escuchar la Dolora 1 y la Dolora número 3.
Bien. Finalmente llegamos al compositor Pedro Humberto Allende, y del cual tuve acceso a 7 de sus obras. ¿Qué podemos ver en la obra de Pedro Humberto Allende? Por ejemplo, que él también prefiere la forma canción, forma pequeña, en contraposición a las obras de Soro. También tiene una estructura bastante libre, y al igual que Lane, prefiere la libertad del fraseo como recurso expresivo. Utiliza también tonalidades complejas, con tendencia en este caso hacia los sostenidos. Él se preocupa también de manera importante en la melodía, pero sin embargo, en el caso de él, preferentemente el ritmo tiene el centro del discurso. Y esto sucede a raíz de que él ocupa elementos del folclore nacional. Asimismo, en su obra podemos encontrar especificidad, la especificidad que alcanza la articulación, también la dinámica, y esto también lo podemos evidenciar en la escuela francesa del siglo XX, como la obra de Debussy, con quien se sabe que tenía una gran amistad, y también de la música de Ravel. Entonces, esas alusiones de timbrar la música, de producir un sonido a través del gesto, son elementos que también podemos evidenciar en la obra de Allende. Él también utiliza texturas complejas, y de los 3 compositores es el que le adhiere más complejidad. Sobre todo lo podemos ver en las últimas tonadas, en donde pareciera que hace guiños hacia las corrientes como el expresionismo. Entonces, él aumenta también la dificultad de los tempos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en contrastes de carácter, cambiar las velocidades, por ejemplo, y también de incorporar métricas compuestas como el 7/8, y que son también elementos que sin duda reflejan modernidad. Por estas razones se clasifica, o clasificamos más bien a Pedro Humberto Allende en una estética nacionalista que también contiene elementos estilísticos de la escuela francesa del siglo XX, de principios del siglo XX. Bien, de él vamos a escuchar la tonada 5 y la tonada 8.
Bien, hemos escuchado las obras de estos tres compositores y obras que he grabado yo en mi casa con un piano un tanto desafinado, pero bueno, se hizo con mucho cariño para todos ustedes. Voy a terminar ahora con las conclusiones que hemos sacado de todo lo que hemos hablado hoy día. Primero que todo, respecto del canon, hemos apreciado que este se origina a partir de tres compositores, los que a pesar de tener estéticas muy diferentes mantienen elementos comunes como por ejemplo la importancia en la melodía. Las estéticas como el postromanticismo, neorrealismo, nacionalismo tuvieron mayor acogida que otras corrientes más difíciles de comprender como lo fue el expresionismo, el serialismo. Y cuando comenzó a generarse el canon, el público chileno no estaba tan habituado a sonoridades tan vanguardistas. Y ejemplo de esto es una anécdota que se publica en las crónicas de la revista musical chilena sobre un concierto que dio Claudia Rau, en donde le dicen que por favor toque Beto Fenolis porque el público chileno no estaba preparado para sonoridades tan extrañas, se decía, como las sonoridades de Debussy. Entonces, esto demuestra que si las obras canónicas también tuvieron mayor cabida dentro del ambiente musical, también se debe a que sus estéticas eran más representativas de lo que el pueblo chileno estaba habituado a escuchar. Un segundo punto también que podemos concluir, y es que el rol de géneros está bastante marcado. Vimos que el rol de interpretación, de enseñanza, se le otorga, y de difundir la música, se le otorga a las mujeres, tanto así como lo hizo la maestra Elvira Savi, Elisa Alsina, Svetlana Kotova, Paulina Zamora, María Santibáñez, que ya están abanderando nuestro repertorio nacional en este momento, entre muchas más. Y bueno, en el caso del hombre, el rol ha sido de crear obras. Y no quiero decir con esto que los hombres no tienen relevancia dentro de la interpretación o la difusión, porque en realidad sí la tienen. Sin embargo, esto es a partir de estudios realizados con porcentajes y que determinaron esos resultados. De todas formas, me gustaría destacar en la actualidad que muchos pianistas, hombres, ¿cierto?, están abanderando también el repertorio nacional, como lo hace Arman Abel, ¿cierto?, desde el Conservatorio de la Universidad Austral. También podemos hablar el caso de Alexandros Kousakos, también podemos hablar de, creo yo, uno de los pianistas más importantes que tenemos en la actualidad, que es Danor Quintero. Él también está contribuyendo a posicionar nuestro repertorio en terreno extranjero. Luis Alberto Latorre también. Entonces son maestros y pianistas, hombres que sí han aportado muchísimo al quehacer pianístico de nuestra nación. Y por otro lado también, la mujer va teniendo más dominio dentro del escenario de la composición. Por ejemplo, tenemos el caso de la de resonancia femenina. Este colectivo de mujeres tuvo un importante premio en el año 2019 por que se llamó Innovación Classical Next 2019. Y claro, esto demuestra que las mujeres sí están teniendo un periodo importante donde se están incorporando al quehacer musical de la composición nacional, como Valeria Valle, por ejemplo, que ella es la que lidera este colectivo de compositoras. Entonces, claramente, sí, efectivamente, estos roles tampoco que sea que en la actualidad están tan marcados, pero así comenzaron en un principio. Por otro lado, una conclusión que podemos obtener de lo que hemos conversado es el rol que tuvo el piano durante el siglo XX. Y es un rol muy importante porque
es el instrumento por el cual se validan las nuevas estéticas, se experimentan a través de este instrumento nuevas vanguardias también, y se transforma en el instrumento que valida al compositor. Mantiene entonces, y heredado del siglo XIX, el podium de ser el instrumento predilecto, y cosa que sabemos ocurre tanto en Chile como también en el continente europeo. Por otro lado, yendo hacia las obras en sí mismas, sabemos que a partir de las obras de Sorolen y Allende se exige una mayor complejidad técnica, se dificulta más las obras para el pianista, debe entonces tener mayor dominio técnico. Y esto se refleja, por ejemplo, cómo se expanden los registros de la escritura, la especificidad que alcanza la dinámica, la articulación, la utilización de texturas mucho más densas, agregando polifonía a una misma mano, por ejemplo, la utilización cada vez más habitual de la gógica que le exige al intérprete mayor musicalidad. Las tonalidades también se vuelven más complejas, utilizando armaduras con más sostenidos, con más bemoles, y aparecen los cambios de carácter. Y en consecuencia, todo esto contribuye a exigirle al pianista un mayor dominio de su instrumento y en todos sus ámbitos. Y por último, la más dolorosa de las conclusiones es la escasa difusión que pudimos ver a través de estos registros, de esta recopilación de registros, y es que el desconocimiento todavía es grande. Y esto se debe en parte a que faltan ediciones de las obras, ¿ya? Porque muchas de ellas se encuentran sin editar. Y la labor del archivo, por supuesto, en este sentido ha sido admirable y demasiado valioso, sobre todo en el último tiempo que han estado agregando a la plataforma más obras para que todos podamos tener más acceso y conocimiento de las obras. Otro punto importante, y es que antiguamente las obras chilenas eran obligatorias en los conservatorios, como en el Conservatorio Isidor Handler de Viña del Mar, por ejemplo, que hacia los años 60 era obligatorio tocar una obra chilena. Eso me lo comentó mi querido amigo y colega Aníbal Correa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Conservatorio de la Universidad Austral? Tengo entendido, porque lo consulté. Si no es así ahora, por favor, me lo corrigen por chat, no lo sé. Aparece que las obras de piano chilenas son optativas. Sugerencias sí hay, hartas sugerencias salen en el currículum, en el programa, sin embargo son optativas. Y en el Conservatorio de la Universidad de Chile he sabido que efectivamente es obligatorio. Finalmente, entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos con este tremendo legado que nos han heredado estos compositores? ¿De qué forma nosotros podemos ayudar? Por ejemplo, que incorporemos nuevos repertorios chilenos a nuestro estudio personal y que toquemos algunas obras chilenas en público. También que podamos, por ejemplo, enseñarle las obras a nuestros estudiantes, ya sea que tengan que dar examen, que sean libres. De cualquier forma, debemos enseñar música chilena. Y también que podamos grabar, es decir, generar espacios, tal vez YouTube, no sé, alguna plataforma, grabaciones simples de video en donde podamos presentar una obra, la que está tocando un alumno, la que estás tocando tú o yo, y así podamos todos saber y conocer la obra. Que como les dije, muchas veces el problema que sucede con las obras es que no las conocemos, entonces no, no hay motivación para sacar una pieza nueva, que no hay audición alguna. Entonces, con esto les dejo la inquietud, les dejo la reflexión y termino, que tenemos un tremendo, tremendo trabajo que hacer todos en conjunto, y que es nuestra responsabilidad de que todo este gran número de obras, y que por supuesto deben ser mucho más
contemplando toda la otra segunda mitad del siglo XX. Tenemos que difundirla y tenemos que unirla a los repertorios que están tocando tanto sus alumnos, mis alumnos, como nosotros también. Eso es lo que venía a contarles hoy día y con eso concluyo. Muchas gracias, Priscila, por mostrarnos este trabajo, tu investigación, por hacernos parte de este compromiso que tienes con la música chilena y que la LAB también tiene. Ojalá podamos seguir generando más encuentros en torno al piano chileno, podamos seguir trabajando en la investigación, generar más espacio en la difusión de la música chilena, que los compositores actuales y los compositores del pasado también. Por supuesto, sí, totalmente de acuerdo y espero que esta panorámica que he planteado con la charla sirva para comprender en verdad que estamos con un déficit y que tenemos que ir como en rescate de la música. Se conoce demasiado poco. En porcentaje, lamentablemente, se conoce demasiado poco. ¿Y quiénes son los que pueden cambiar y revertir esta situación? Somos nosotros. Así que para todos los que nos están escuchando, sean pianistas o no, músicos en general, todos yo creo debemos tener este sentido patriótico, no sé cómo llamarle, pero de qué es nuestro legado, es nuestra música y por lo tanto merece tener un espacio dentro de todo lo que hagamos. Por supuesto, Priscila, estamos completamente de acuerdo y la LAB tiene un compromiso súper fuerte también con la música chilena y esperamos seguir generando más encuentros, más conciertos y más difusión de nuestra música chilena. Así que muchas gracias por tu conferencia. Gracias a ti también por darme el espacio, Pamela. Muchas gracias. Nos despedimos entonces y cerramos este ciclo en torno al piano chileno. Suerte a todos. Bye. Gracias. Chao.